Como sabéis, estamos en el libro del Génesis y vamos avanzando. Parece que lentamente, pero vaya, ya estamos en el capítulo 21, terminándolo, empezaremos el capítulo 22, un capítulo central, ya no en el libro de Génesis, sino en la propia historia de la redención, donde vemos la prueba que Dios hace a Abraham respecto a su hijo Isaac. Creo que todos conocemos la historia y es un pasaje hermoso, lleno de significado. Así que poco a poco vamos adentrándonos en un territorio nuevo, que ya viene con la vida de Isaac, después de Jacob, y de ahí todo lo que viene posteriormente. Así que se nos presentan momentos muy apasionantes dentro de lo que es el libro de Génesis, si no los hemos vivido ya. Bien, así que vamos a pedir la bendición del Señor para que Él nos acompañe y Él ilumine la exposición de su palabra. Señor, venimos ante ti porque queremos que nos hables tú en esta mañana. Queremos dejar atrás cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida, cualquier pensamiento carnal y humano, y queremos que sea tu palabra la que nos hable, la que nos transforme, la que nos muestre quién eres tú, cómo eres tú, cuál es tu propósito, cuál es tu evangelio, y que esto nos haga más parecidos a Cristo y no más parecidos al hombre que éramos antes. Queremos crecer a semejanza de Él y también queremos ser un ejemplo por medio de Él y por medio de que estamos en Él, a este mundo caído a pesar de nuestros pecados. Así que ilumina esta palabra que tú inspiraste, oh Dios, y te lo rogamos todo a través de nuestro Rey y Salvador, nuestro Dios, Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, parece que hoy en día la Iglesia hace muchos esfuerzos, no todas, pero en muchísimos sectores, en muchas iglesias, en muchos países, por ser relevante. Se busca la relevancia en la Iglesia del Señor. Y ahí tenemos conferencias, eventos, tratar de estar presentes en los centros de influencia a nivel social, a veces político, cuando no económico, de parte de algunas personalidades de la Iglesia. Y hermanos, esto no necesariamente es malo. Pero tomando las palabras del predicador galés Martyn Lloyd-Jones, diremos que la Iglesia nunca ha sido tan influyente en el mundo como cuando se ha enfocado en el Evangelio y en la proclamación del mismo. La Iglesia es influyente cuando más evangélica es, y no estoy hablando de una denominación, sino cuando el Evangelio es el centro de su vida, de su predicación y de su enfoque. Queremos que las naciones escuchen el Evangelio. Queremos que la Iglesia influya en este mundo para llevar el mensaje de la salvación al mundo. Es lo que queremos, es lo que anhelamos. La pregunta a veces en todo esto, hermanos, es si estamos poniendo a veces el carro delante de los caballos. Somos el pueblo de Dios y Dios, en su providencia, nos está bendiciendo de muchísimas maneras. Es más, Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta que Él regrese. Ahora, quizá deberíamos preguntarnos si ven las demás personas de este mundo esta obra de la providencia en la Iglesia y en nuestras vidas. ¿Pueden decir las personas de este mundo, iremos con vosotros porque hemos visto que Dios está con vosotros? ¿O ven a la Iglesia en esfuerzos a veces incluso ridículos y patéticos por agradar a este mundo y confundirse con él mismo? Para decir, ¡hey, no somos tan distintos! Somos distintos porque somos el pueblo del único Dios verdadero. Creo que lo he dicho muchas veces, y a veces alguien desde abajo veo que me mira con el gesto torcido. El pueblo de Dios es raro. Los cristianos somos raros porque somos un pueblo sobrenatural, creado y constituido sobrenaturalmente por Dios. Somos un milagro. Y ese milagro debe de ser visible al mundo. Es de esperar. Pero esto se ve en nuestras vidas cotidianas. ¿O vivimos cada vez una fe más de puertas adentro? Y ya no hablo individualmente, sino como iglesias. Se evidencia en nuestros trabajos, en nuestros contextos en general, donde nos movamos.
que realmente somos el pueblo de Dios y que Dios está con nosotros, de manera que cada vez se vea más la diferencia entre el pueblo de Dios y este mundo, o cada vez nos parecemos más. Y no estoy hablando de cosas malas, sino que simplemente nos parecemos más en todo a las personas de este mundo. Es algo acerca de lo que deberíamos de meditar. De hecho, es clave. Es clave. Y este pasaje nos está hablando de forma muy vigorosa acerca de esto. En el mensaje anterior, recordáis, vimos cómo Isaac fue confirmado como el heredero de las promesas, el único heredero de las promesas, la única descendencia prometida, y que sería en Isaac y no en Ismael que esas promesas se cumplirían. También luego vimos, recordáis, el banquete del destete de Isaac y aquel incidente que se produce entre Isaac, Ismael, Agar, Sara, Abraham. Esto resulta en que sean despedidos Agar e Ismael de la familia de Abraham. Son repudiados, rechazados. Abraham, delante de todo el mundo, testifica que Ismael ya no será más su heredero. El heredero será aquel que nació conforme a los designios soberanos de Dios, que es Isaac, y no aquel que nació conforme a las triquiñuelas, trampas y presiones de la carne y de las ideas humanas. Esto es Ismael. Y el pasaje que leemos hoy, vemos como Dios, en su providencia, usa incluso los usos y medios y costumbres de la época para proveer protección a Isaac, y no solo a Isaac, a todos sus descendientes. Esto es una muestra del amor leal de Dios hacia Abraham y su intención de cumplir todo, absolutamente todo aquello que Dios había prometido. Todo. Y como dije en el primer sermón, este capítulo 21 lo he dividido en tres sermones, pero es toda una narrativa realmente. Pero por cuestiones de tiempo creo que era bueno hacerlo así, separado. Ahora, es importante, hermanos, este capítulo tiene un solo tema. Nos habla de muchas cosas, pero tiene un solo tema que recorre cada una de las cosas que vemos en este capítulo. Y este tema no es otro que la providencia de Dios llevándose a cabo en su pueblo. La providencia, tenemos un ratón por ahí, la providencia de Dios llevándose a cabo en medio de su pueblo. El Señor cuidando de que su promesa llegue a cumplirse, protegiendo a su pueblo elegido, para que éste tenga paz, prosperidad en medio de un mundo caído y hostil a la descendencia prometida de la mujer, la cual llevaría finalmente a Cristo, el Redentor, y de ahí a todos nosotros en esta mañana. Y como veremos hoy, esta providencia no pasó inadvertida para el mundo. El mundo, los no creyentes, fueron testigos de que Dios estaba con el pueblo de Dios. Y esto lo vemos en Génesis, capítulo 21. Vamos a los versículos del 22 al 34. Génesis 21, versículos del 22 al 34, y con esto concluiremos el capítulo 21. Génesis 21, versículos del 22 al 34. Bien, hermanos. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto.
Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Hasta aquí la palabra del Señor, y su pueblo responde: amén. Ya hemos resuelto el problema del ratón. Bien, hermanos. Este pasaje empieza diciendo algo muy interesante. Si os fijáis, dice, es curioso, ¿no?, que acontece que en aquel mismo tiempo, es decir, en el mismo tiempo en que se celebró el banquete, si vamos al contexto inmediato, vemos que se celebró el banquete del destete y la expulsión de Agar, Ismael, ¿recordáis? Lo vimos los días anteriores. Y es en ese mismo tiempo, en ese contexto, que el rey filisteo de Gaza, Abimelec, acompañado de su general, Ficol, posiblemente estos sean títulos, porque hay varios Abimelec, es raro que viva tantos años, Abimelec, también aparece en el relato con Isaac y luego con Jacob, posiblemente es un título del rey de los filisteos ahí en Gaza, y Ficol también posiblemente sea un título del general del ejército del rey de Filistea, el rey de Gaza. Pero el caso es que están allí, y posiblemente están allí porque sean unos de los invitados al banquete del destete de Isaac. Y Abraham había invitado a muchísimas personas, amigos, conocidos, gente influyente, era lo común. No olvidemos que Abraham era una persona rica, conocida, poderosa e influyente. O sea, que no era cualquier banquete el que Abraham ofreció. Y en medio de este contexto se le hace una propuesta, como hemos leído. De hecho, este Abimelec, recordáis, si vamos al contexto literario anterior, a los pasajes anteriores, es aquel mismo que antes había tomado a Sara para casarse con ella, pensando que era hermana de Abraham, porque éste le había engañado. Y sabemos que todo acabó bien, pues, de hecho, en el sueño que tiene Abimelec, Dios le previene para que no tocase a Sara, así proteger la legitimidad de la descendencia prometida y se la devolviera a su marido. Y Abimelec empieza diciendo esto que vemos aquí: fijaos, Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelec ya conocía a Jehová, el Dios de Abraham. Obviamente, se le había aparecido en un sueño. Sabía quién era el Dios de Abraham. Pero al mismo tiempo, ese mismo Dios le había enviado una enfermedad por causa de tener a Sara en su harén, aunque fuera por desconocimiento. Y también había sanado a Abimelec de esta enfermedad cuando Abimelec obedece la voz del Señor. Así que, de nuevo, Abimelec y el Señor no eran desconocidos, eran conocidos. Pero, además, Abimelec había visto otra cosa. Recordáis que Abraham mora en las tierras de Abimelec. Dice: tienes libertad para morar en mis tierras. Y evidentemente el nacimiento de Isaac de parte de 2 ancianitos y de una mujer estéril había sido como un bombazo mediático en la zona. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Esto es milagroso. Esto estaba mostrando a todo el mundo, a Abimelec el rey también, que Dios estaba bendiciendo de forma milagrosa y especial a Abraham. Era visible, era patente, era público. Abraham, su vida y su familia estaban siendo bendecidos por Dios. Además de eso, para más señas, como se suele decir, Abimelec veía que Abraham era rico y poderoso. Y Abraham le precedía su fama. ¿Recordáis? Abraham era aquel que había derrotado con apenas 400 hombres a 5 reyes que venían de Babilonia. Era un hombre próspero, fuerte,
rico, al que había que temer, especialmente porque Dios estaba con él. Y Abimelec está mostrando temor de Dios también en todo esto. De hecho, como hemos dicho, ellos habían experimentado incluso la ira de Dios sobre el pueblo cuando Sara había estado en el harén de Abimelec y había enfermado y cerrado las matrices de todas las mujeres de la ciudad de Gaza. Este no es como uno de nuestros diosecillos. Este es Dios todopoderoso. Me hace gracia porque a veces pintan a Abraham en algunos dibujos con unas túnicas, un báculo, con unas sandalias polvorientas, con 4 ovejas detrás y Sara detrás con un niño. Por favor, hermanos, este no era Abraham. Abraham era un jeque, literalmente. Era un hombre rico, un terrateniente. Casi tenía estatus de rey nómada. No era cualquiera. Y Abraham se encargó a lo largo de toda su vida como peregrino en Canaán de que se supiera que todo aquello era fruto de la bendición de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, Jehová. Y ahora lo que quiere Abimelec, y creo que muy inteligentemente, es una alianza con Abraham. Lo vemos en el versículo 23, fijaos, ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Parece que Abimelec, de estas palabras podemos deducir que Abimelec no quiere volver a ser engañado. Ya me has engañado una vez. Por favor, júrame que no vas a volver a tomarme el pelo, ni a mí ni a los míos, por favor. Pero más que eso, como hemos dicho, Abimelec está temiendo a Dios, al Dios del patriarca. Así que le pide que haga bondad con él y con sus descendientes y con la tierra en la que está morando, la tierra a la que le pertenece como rey a Abimelec. Y recordad, hermanos, si vamos al pasaje del final del capítulo 20, vemos que sí, efectivamente, Abimelec había mostrado muchísima bondad a Abraham. Le devuelve a Sara intacta, le obsequia con ganado, con siervos y siervas, y le permite vivir con libertad en sus tierras. Solo una leve reprimenda diciendo, ¿por qué me has engañado? Pero ni siquiera hizo uso de su influencia, de decir, oye, según las leyes de nuestro país, tú has engañado al rey y... No, deja las cosas así como están, porque Dios le ha dicho, no toques a este hombre porque es profeta. Cuidado, Abimelec, cuidado. Así que, de la misma manera que Abimelec había mostrado bondad a Abraham, ahora Abimelec quiere que Abraham le muestre como mínimo la misma bondad que él le ha mostrado a él. Así que este es un tratado de paz, es un tratado de relaciones comerciales, podemos decir, un tratado de protección, incluso de mutuo interés, no solo para ambos, Abraham y Abimelec, sino para los descendientes de los mismos. Esto es lo que hoy en día en el mundo de los negocios se llamaría un win-win. ¿Sí? Suena el win-win, ganas, ganas, ganamos los dos. Es bueno para los dos. Abimelec es interesante porque, fíjate, quiere la mayor de las garantías, parece que ha aprendido algo, y sabía cuán importante era el Señor para Abraham, y le dice, júrame aquí por Dios. No le dice por tu hijo, no le dije por tus riquezas, ni por tu vida, júrame aquí por lo más sagrado, por Dios. Sé que para ti es lo más sagrado. Y Abraham responde, juraré. Es interesante, no dice juro, dice juraré. Parece que lo está dejando un poco en suspenso, ¿verdad? Abraham juraría por Dios mismo que no engañaría ni dañaría a Abimelec, ni a sus descendientes, ni a sus tierras. Y de nuevo, esto también es bueno para Abraham. Abraham era un hombre sabio, era un hombre con experiencia, era un hombre próspero, sabía negociar, tenía dotes como comerciante,
Y sabía que esto era bueno para él y también era bueno para Isaac, su hijo en el futuro, cuando él faltara, y también para los descendientes, al menos por 3 generaciones. Y esto, hermanos, está mostrando que Abraham se goza en la providencia de Dios. Y es curioso, la providencia de Dios viene de muchas maneras. También por los usos y por las costumbres de este mundo. No rechacemos necesariamente los usos y las costumbres de este mundo cuando éstas nos benefician como pueblo de Dios. Dice el Señor que a veces los hijos del reino, en cuanto a las riquezas injustas, somos un poco torpes, ¿no? Bien, trasladándolo un poco, hermanos, hay muchas cosas en este mundo que son para beneficio nuestro, personal y de la Iglesia. Y haremos muy bien en hacer uso de estas cosas, porque están puestas por Dios en su providencia para nuestra bendición y para nuestra protección. Bien. Pero antes de celebrar el juramento hay un asunto delicado que precisaba ser tratado. ¿Os habéis dado cuenta? Aquí pasa algo con un pozo. ¿Habéis visto? Y como nos podemos imaginar, hermanos, aquí, bueno, qué tontería, un pozo. ¿De verdad un pozo? ¿Esto es tan importante? Bueno, cuidado. Los pozos eran muy importantes para las personas que vivían de manera seminómada en aquellos tiempos y tenían ganados y mucha gente que viajaba con ellos. Recordad, Abraham había estado viviendo como seminómada en el territorio de Gaza, yendo al norte, al sur, al este, al oeste, a lo ancho y a lo largo, y era necesario abrir pozos, porque los pozos eran la vida de las personas y la vida del ganado. Así que no era un asunto menor, en absoluto. Y los nómadas eran expertos en cavar pozos, en detectar corrientes de agua y cavar pozos. Y quien cavaba un pozo, según las costumbres y usos de aquella época, era el dueño del pozo. ¿Le pertenecía? Bien. ¿Y ahora qué? Bueno, pues parece que hay unos siervos de Abimelech que le habían quitado el pozo, o uno de esos pozos. Y parece que, según el original en hebreo, con cierta violencia, no había sido de cualquier manera. Por eso Abraham reconviene a Abimelech. Pero es curioso, a mí me llama mucho la atención, me estaba preparando y digo, este hombre no ha dicho nada antes. Curioso, ¿no? Abraham no ha dicho absolutamente nada hasta el momento. Hermanos, esto nos habla muchísimo acerca de la sabiduría de Abraham. Abraham pensaba que era mejor perder un pozo que perder la paz con los moradores de la tierra. Y en ocasiones, hermanos, es mejor perder menos para mantener más. Por eso él no reclamó nada hasta ese momento. Y esto que Abraham tenía hombres adiestrados para la guerra, ya lo hemos visto. Pero Abraham prefirió tragarse ese sapo antes que perder la paz con los filisteos, en cuya tierra moraba. Y esto es aleccionador, hermanos, en el matrimonio, en las relaciones, con los amigos, en cuestiones laborales y en la Iglesia. Hay insistencias y posiciones absurdas en determinadas cosas menores que nos llevan a perder otras cosas mayores. ¿Tiene que prevalecer siempre nuestra opinión? Si hemos sido agraviados, ¿tenemos que decir siempre la última palabra y hacerla conocer? ¿O podemos cubrirlo con gracia, paciencia y misericordia para no perder algo mayor? Es curioso. Ahora, en el tiempo de Dios, llegó el momento de hablar. Era ahora el momento en el que Abraham tenía que hablar. Y siempre hay un momento en el que ya no se debe callar. Se acabó. Hay momentos en los que sí, ya se debe de decir las cosas como son, ya se debe de decir la verdad. Se tiene que denunciar lo que es denunciable. Llega el tiempo de decir, como dice Eclesiastés 8:5, el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo.
Y esto hablará bien de nosotros. ¿Puede también la Iglesia haber caído en una especie de espiral contestataria, una especie de espíritu mitinero y piquetero ante las injusticias o pecados en este mundo? ¿Nos hemos convertido ante el mundo como Iglesia en unos pesados que siempre estamos hablando de lo mismo y de lo mal que hace el mundo las cosas? No estoy diciendo que lo malo no se tenga que denunciar, pero al mismo tiempo, muchas veces la Iglesia es más conocida por ser una carcoma y una mosca molesta que por alguien que trae sanidad, redención y gracia a este mundo. Nos conocen por unos quejicas, agoreros y aguafiestas o por aquellos que proclaman liberación del pecado y de la injusticia. Abraham tuvo la oportunidad desde el principio de reclamar su pozo y de dejarle muy claritas las cosas a Abimelec, pero no lo hizo. Y llegado el momento, esto fue para más bendición en la providencia de Dios. Es un tema en el que deberíamos todos pensar. ¿Ven las personas gracia, paciencia y sabiduría en la Iglesia como voz profética en este mundo? ¿Ven las personas gracia, paciencia y sabiduría en nosotros individualmente como cristianos y miembros de la Iglesia? ¿O siempre tenemos que decir la nuestra por mucha razón que tengamos? Abraham esperó sabiamente. Abimelec le propone un acuerdo y Abraham dice, sí, está todo correcto, muy bien, pero hay un pequeñito asunto que tratar contigo. Aquí nuestra Reina Valera dice que Abraham reconvino a Abimelec, ¿no? Igual es un mensaje un poco fuerte, porque si vamos al original en hebreo podemos ver que también puede traducirse como reclamó, él reclama, reclama a Abimelec. Y desde luego que sí, Abimelec, yo no he dicho nada para no liarla, ¿sabes? Yo no he dicho nada para mantener la armonía, pero ahora que vamos a hacer un tratado de paz, este asunto se tiene que resolver. Ahora que vamos a caminar juntos, este asunto se tiene que resolver. Si no vamos a caminar juntos, yo prefiero dejar las cosas como están. ¿Tú quieres que andemos juntos? Arreglemos esto. Y yo, de nuevo, no sé qué os parece a Abimelec, pero este hombre se muestra un poco inocente, ¿no? Porque dice, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Este rey, yo me vais a permitir la expresión, pero me da la sensación que este Abimelec era un poco pardillo. Y lo digo sin querer faltarle el respeto al hombre, porque creyó que Sara era la hermana de Abraham. Y el pobre le vino todo lo que le vino encima. Y ahora no se entera de nada, no se entera de nada de lo que está pasando en su reino. Sus siervos con violencia acaban de quitarle el pozo a alguien a quien él tiene, por mandato de Dios, que cuidar y no molestar, y se la han armado. No sé a qué me recuerda. Parece que Abraham está convencido de la inocencia de Abimelec, da la sensación. Y entonces Abraham toma de su ganado, según las costumbres del tiempo, hasta aquí todo normal, y se lo da a Abimelec como muestra de buena voluntad por su parte. Como dice el versículo 27, al final hacen pacto, lo efectúan. Y entonces Abraham hace una cosa poco común. Aparta 7 corderas, según la traducción que se tenga, 7 ovejas de su rebaño, y Abimelec se extraña, dice, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Esto no se suele hacer en los pactos, esto es un poco raro. ¿Qué son estas 7 corderas que has puesto aquí aparte? Y Abraham responde, fijaos, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, y eran corderas. Era mucho mejor una cordera que un cordero, porque una cordera no solo podía dar leche y queso, también lana, sino que podía engendrar hijos, eran más productivas en cierto sentido. ¿Y lo vas a tomar de mi mano? ¿Sí? Lo vas a tomar. Y esto va a ser un testimonio delante de todos de que este pacto tiene este pequeño apéndice,
según el cual tú vas a respetar la pertenencia de este pozo a mí y a mis descendientes. Y esto se hace a la vista de todos los invitados al banquete. Seguramente Abimelech vino con Ficol, el general, pero vendría con otros de su séquito. Y otros tantos invitados muy importantes de la tierra, al nivel de Abraham, podemos comprender. Y esto era un testimonio público de que este acuerdo de paz y de que esta cláusula de que este pozo es mío se iba a respetar. Y por eso, dice el versículo 31, por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Y Beerseba significa en hebreo tanto pozo de 7 como pozo del juramento. La palabra en hebreo es muy similar, incluso se confunde, y posiblemente eligieron el nombre porque reflejaba las dos cosas. Es el pozo de las 7 ovejas y es el pozo del juramento. Y después de esto, el rey Abimelech y su general y su séquito regresan a su tierra, y así Dios, en su providencia, asegura paz con los filisteos para Abraham y su descendencia, Isaac y Jacob y sus hijos, por varias generaciones en la tierra de Canaán. Y termina el pasaje, versículos 33 al 34. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora, ¿por qué hace esto Abraham? ¿Por qué planta un árbol? Bueno, esto no es nada extraño, era una costumbre común en aquel tiempo, pero primero este árbol, el tamarisco, es un arbusto arbóreo muy alto, muy grande, muy frondoso y que da una sombra fresca y densa. Imaginaos esto al lado del pozo. Pues evidentemente procuraría un lugar que podríamos calificar como de oasis, de reposo. Y esto es una evidencia hermosa, un símbolo de la gracia y la bondad de Dios, ya que este tamarisco daba este refugio, esta sombra, esta bendición y esta paz. Pero en segundo lugar, plantar un árbol también era una señal de propiedad sobre el pozo. Y en tercer lugar, era un acto de fe en que Dios en su providencia iba a dar esta tierra algún día de manera plena y perpetua, y los árboles son un símbolo claro de esa perpetuidad, a Abraham y sus descendientes. Dios se ha revelado ya a Abraham como el Dios eterno, como el Dios altísimo, como el Dios todopoderoso, y ahora vemos la primera mención a este Dios eterno. Es la primera vez que aparece esta expresión en cuanto a Dios en las Escrituras, el Dios eterno. Y cada una de estas revelaciones del nombre de Dios, si os habéis dado cuenta a lo largo de toda esta serie de sermones que llevamos ya tiempo, tienen que ver siempre con las circunstancias de Abraham. El Dios altísimo, el Dios todopoderoso y ahora el Dios eterno. Las circunstancias actuales del patriarca eran las siguientes. Fijaos, Dios ya le había levantado un descendiente. Se había cumplido la promesa. Y había garantizado paz a sus descendientes en la tierra prometida por generaciones, lo cual facilitaba que esta descendencia floreciera. Abraham era consciente de que sus días llegaban a su fin y venían los días de Isaac, pero también era consciente que algún día los días de Isaac pasarían y vendrían los de sus descendientes. En este caso, Jacob y todos los que vinieron después. Abraham sabía que Dios era el Dios eterno, el Dios que en el Edén había hecho una promesa de una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era el mismo Dios eterno que escogió al linaje de Set. Era el mismo Dios eterno que preservó a Noé en el diluvio. Era el mismo Dios eterno que escogió el linaje de Sem. El mismo Dios eterno que llamó a Abraham. El mismo Dios eterno que protegería a Isaac y a sus descendientes, Jacob, Judá, David, hasta el Redentor último esperado, el Señor Jesucristo. El Mesías, el Salvador, Dios eterno, príncipe de paz. Y Abraham mora por días y días y días en la tierra de los filisteos. Y aquí concluye el relato. Ahora, cuando Moisés, el autor de Génesis, escribe esto,
Y esto es leído a Israel en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. ¿Qué estaba aprendiendo Israel? Antes de entrar en la tierra prometida, ellos no debían olvidar que el Dios que les había sacado de Egipto y mantenido durante 40 años de vagar por el desierto era el Dios eterno. El mismo Dios eterno de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que cumplía todas sus promesas haciendo todas las providencias necesarias para que el eterno plan de redención hacia su pueblo llegara a su fin. No debían olvidarlo. Fuera por medios humanos, fuera por medios sobrehumanos, Dios lleva a cabo sus propósitos al bendecir a su pueblo en la tierra que les había prometido, y así seguiría siendo hasta que llegara la descendencia final, el Salvador, Jesús. Jehová era el Dios eterno, el Dios fiel, que siempre cumple las promesas hechas a su pueblo. Y esto Israel no lo debía olvidar jamás, nunca. Pero otra cosa que Israel podía aprender era que las promesas eran para Israel, sí. Pero por medio de la descendencia prometida, el Mesías, llegaría el tiempo en que las naciones también serían benditas. Esa era la promesa hecha a Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esto ya había ocurrido, estaba ocurriendo como anticipo con Abimelech, con los filisteos, que por medio de tener asociación con el pueblo de Dios, iban a recibir bendición de parte de Dios. Esa bendición ahora incluía a los filisteos, pero la promesa eterna de Dios abarcaba a todas las naciones. En tu descendencia serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y así dice la profecía de Zacarías, capítulo 8, versículo 23, que hemos leído antes de boca de nuestro hermano Claudio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, hablando de esos días finales, en los días del Mesías, en los días que empiezan en la cruz y siguen hasta el día de hoy, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto de un judío diciendo: iremos con vosotros. ¿Por qué? Porque hemos oído que Dios está con vosotros. Son las palabras de Abimelech. Dios está contigo en todo cuanto haces. Y lo completo de las naciones, y esto es lo que simboliza el 10, estos 10 hombres, si recordáis antes en el texto de Zacarías hablamos de 10 ayunos, de los que leíamos en Zacarías, esto nos lleva a esos 10 hombres, a esa plenitud de todas las naciones, se asirían de la falda de un judío, es decir, un descendiente de Judá. Y este no es otro que Jesucristo, el Mesías que había de venir, para buscar paz con el pueblo de Dios, ser bendecidos por el gran descendiente de Judá en la parte final de los días, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Con nosotros, con el Israel de Dios, con la Iglesia, con los descendientes de Abraham, según la fe. Así, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio y propiciatorio de Jesucristo en la cruz, por medio de recibirle como Señor y Salvador y como Dios, las naciones, junto con el Israel carnal, serán bendecidas y recibidas como pueblo de Dios, y así heredarán vida eterna, perdón de pecados y todas las promesas hechas a los patriarcas de heredar la tierra por venir. Dios no hace acepción de personas. Y esto, hermanos, empezó a ocurrir en el día del Pentecostés, de una forma muy visible y notoria, como vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y de ahí en adelante hasta ahora, hasta aquí, hasta esta iglesia en Sabadell, donde estamos reunidos como hermanos en Cristo. Estamos todos asidos a la túnica del descendiente de Judá, Jesús, y vamos con él. Y vamos con el pueblo de Dios. Gente de todas las naciones, haciendo cierto
que las promesas del Dios eterno son fieles y verdaderas. Hermanos, estamos aquí como resultado de la providencia del Dios eterno. Y el mundo tiene que verlo. El mundo tiene que conocerlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que hacerlo visible. Salgamos de nuestras habitaciones, de nuestras casas, de nuestra iglesia. Llevemos el mensaje de la salvación para que el mundo vea que Dios está con nosotros y los escogidos de Dios sean reunidos con el pueblo de Dios. Ese es nuestro llamado. Como hizo Abraham y como fue cierto para Abimelec, también ha de ser cierto para los descendientes de Abraham conforme a la fe, hoy. Abraham, hermanos, celebró ante el mundo la providencia de Dios en el banquete del destete de Isaac. Fue público, no fue un acto íntimo y familiar. El mundo vio que Abraham estaba gozoso y exultante de haber sido bendecido, de haber recibido un hijo, el hijo prometido. ¿Estamos nosotros gozosos de haber recibido al Hijo de la promesa, el Señor Jesucristo, en quien estamos unidos, literalmente y espiritualmente? ¿Es esto algo visible al mundo? ¿No estamos tan perdidos en nuestras pequeñas miserias y problemitas y tensiones y rencillitas y agobios y problemas y preocupaciones y proyectitos? Y nos olvidamos del gran proyecto de celebrar ante este mundo que Dios nos ha escogido como pueblo y de que hay salvación en el pueblo de Dios. ¿Ven las personas esto en tu vida? ¿Ven las personas que el Señor está bendiciendo tu vida, guiando tu vida, transformando tu vida? Compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos, la ciudad. ¿Pueden ver los demás que Dios en su providencia ha hecho grandes cosas en ti? Pueden decir, vemos que Dios está en todo lo que haces. Jesucristo, antes de subir a su trono celestial, dijo a sus discípulos, y por ende a la iglesia, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Está Dios en tu vida? ¿Está Dios en tu iglesia? El mundo ve ciertamente que es así. Puede decir el mundo, Cristo está con vosotros, por lo tanto, iremos con vosotros. Este pasaje nos muestra cómo Dios va cumpliendo a lo largo de la historia aquello que ya había planeado desde la eternidad. Haciendo uso de su providencia, Él está protegiendo el linaje escogido hasta que Cristo regrese y juzgue y redima a este mundo. Mientras tanto, hermanos, debemos vivir como peregrinos en este mundo, viviendo como adoradores, invocando el nombre del Dios eterno, confiando en su bendita providencia en todo lo que nos ocurre y haciendo esta vida visible ante este mundo caído para salvación de todos los escogidos de Dios de entre las naciones. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Señor Dios nuestro, qué hermosa encomienda nos has dado y cuán débiles y pequeños somos. Cuán incompetentes. Pero en ti todo es posible. Unidos a Cristo, por su gracia y por su poder y por su Espíritu, todo esto es posible, Señor. Úsanos como heraldos, Señor. Úsanos como fieles heraldos de este Evangelio Salvador, de la realidad de que tú estás con nosotros, de que tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Que esto pueda llevar a salvación a todas las personas que tú has determinado desde la eternidad que sean salvas en este mundo. Que no nos volvamos torpes ni negligentes en ello, Señor. Afina nuestros sentidos, ilumínanos, danos coraje, valor, gozo y alegría a la hora de hacerlo, Señor. Queremos publicarte desde las azoteas, Señor, y que este mundo conozca que tú has salvado un pueblo y que algún día todo el universo junto, gente de todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas, te adorarán con un espíritu
gozoso, agradecido y lleno de gracia. Y todo es posible por medio de nuestro Rey Jesucristo, el Hijo de la promesa. Es por medio de Él que te oramos. Amén.